autorizado que la nueva base funcione en el complejo interinstitucional contra el crimen, donde también hay oficinas de la SUNAT y el Ministerio Público. Indicó que las instalaciones policiales han sido reparadas totalmente y ahora cuentan con dormitorio, comedor, oficinas totalmente equipadas y zonas de recreación. Es lo menos que tiene que tener la policía también si se le exigen que haya resultados en esta labor coordinada con otras entidades del Estado para combatir la minería ilegal, un flagelo, un cáncer que tiene Madre de Dios sobre todo. Vamos a hablar justamente del tema de la minería ilegal, pero de la entrega también de las concesiones mineras en nuestro país, con Gustavo Ávila. Él es economista e integrante de Propuesta Ciudadana, y que justamente ellos han elaborado, a propósito del nombre que tiene en la ONG, una propuesta de política para que se pueda manejar este tema de las concesiones. ¿Cómo está, señor Ávila? Buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Gracias. ¿En qué consiste la propuesta de ustedes? A ver, antes de explicar un poco la propuesta, explicar cuál ha sido, o digamos, el estado actual de las concesiones mineras en el Perú. Hay un par de características que hay que resaltar. Básicamente en la época de los 90, en la década de los 90, digamos, el sector minero se abrió, digamos, a la inversión privada, se le dio varios beneficios y el Estado más bien fue el que se retiró. En esa apertura hacia inversión privada, básicamente extranjera, se sumó también una serie de beneficios tributarios digamos, apoyaban toda la expansión de la inversión en el sector. Esta es una primera parte, ¿okay? O sea, una serie de beneficios. Y además, a partir del año 2000-2001, se dio un alza de precios en el mercado internacional, lo cual empujó también una mayor inversión en el sector. Esta inversión se ha traducido en los últimos años, como hemos visto, en, digamos, importantes ingresos para el Estado, pero además también de la expansión y de alguna u otra manera de la profundización de la actividad, expandiéndose hasta el año 2002, para tener una idea, el territorio concesionado digamos, en temas mineros era el 6%, a la fecha, al 2014, es el 20% del territorio. Esta expansión de alguna u otra manera está presionando ahora hacia áreas incluso que están, digamos, de alguna u otra manera protegidas por el Estado. ¿Okay? Y eso, pues, además, aunado a temas de minería ilegal, a temas de conflicto también que se ha ido generando. O sea, hay un desorden en esa área. De alguna u otra manera, la falta de fiscalización por parte del Estado, pues, nos ha llevado a esto. Si uno mira el reporte de la Defensoría del Pueblo, casi el 60% de los 220 conflictos a lo largo del país están ligados a actividades extractivas. Así es. ¿No? Y esto, de alguna u otra manera, tiene que ver, pues, con esta falta de fiscalización por parte del Estado para mirar el conjunto digamos, de hectáreas que hay en todo el país. A la fecha hay casi 27 millones de hectáreas concesionadas a las actividades mineras. Si bien no todas se están realizando actividad en sí mismo, pero de alguna u otra manera genera presión y expectativa a la población que vive allí. Y digamos que se cruza quizás con algunos otros usos predeterminados que ya tienen digamos, la población. Entonces esto está generando un desorden. En esa línea... Y conflictos, como bien lo señalaba. Claro que sí. Uno mira como les decía, el reporte de la Defensoría en los últimos años ha ido creciendo los conflictos. Bueno, ahora hay una tendencia a la baja por la labor del Estado en cuanto a generar puentes de diálogo, pero el tema sigue allí. O sea, las concesiones se entregan, pero a contraparte no hay una fiscalización y también no se exigen que hayan requisitos que cumplir por parte de quienes asumen estas concesiones. Para tener una idea, el único requisito, digamos, de alguna u otra manera, por el cual uno pierde una concesión minera es el no pago del derecho. No, es demasiado simple eso. Exactamente. Entonces, no se tiene, por ejemplo, requisitos como si uno tiene alguna actividad de alteración del medio ambiente o de impacto social o ambiental, no se le retira la concesión. Simplemente porque uno no paga, se le retira la concesión. Entonces, la idea es generar en ese contexto, la idea es generar un mejor mecanismo de entrega de derechos de explotación. Y aquí estamos hablando de funciones que tienen que realizar de manera coordinada el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y aparte las autoridades, por supuesto, policiales, Ministerio Público y luego judiciales también, ¿no?
Exactamente. Ahora, amén de las obligaciones de los gobiernos locales y regionales. así es. La idea, digamos, que planteamos aquí es un fortalecimiento por parte del Estado que no solamente incluya las instituciones a nivel nacional, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, sino también autoridades regionales y locales, y por qué no también vincularlo de alguna u otra manera con el tema de la consulta previa. De hecho es algo digamos, que genera mucho la atención, pero de alguna u otra manera hay que escuchar a la población también qué es lo que está pensando o qué es lo que ha planteado para su territorio. Entonces, en la práctica sucede que a veces que la concesión minera termina con más peso sobre otros usos posibles para el territorio. Digamos, la línea que ha establecido el gobierno en los últimos años, o sobre todo en los últimos 2 meses, donde se ha generado medidas para la inversión, también genera, digamos, como que se ha flexibilizado de alguna u otra manera algunas medidas ambientales, ¿no? Lo que se llama el paquete ambiental, ¿no? Con el afán de generar mayor inversión en un sector como el minero, que genera importante renta. De alguna u otra manera se está vulnerando el tema ambiental con respecto al uso. Claro, se descuidan otros derechos también que son importantes, ¿no? Exactamente. Y eso de alguna manera también genera expectativa que puede derivar en futuros conflictos. Que es lo que y en este sentido, la mayor cantidad de estas concesiones, ¿en qué regiones se concentra o en qué región? Básicamente en las regiones del sur, que son, por ejemplo, Moquegua, el 70% de todo su territorio está concesionado. ¿El 70%? El 70%, a la fecha, a mayo de este año. Apurímac, el 67%, La Libertad, el 61%, y Ancash, el 58%, por tener algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que se debería de hacer entonces? ¿Cómo iniciar este reprocesamiento de la entrega de concesiones o otorgamiento? Digamos, una de las principales ideas es fortalecer las capacidades institucionales dentro del Estado, no perder de vista todo el tema de la importancia, digamos, del tema ambiental, darle un mayor peso al Ministerio del Ambiente. Ahora el INGEMET es el quien entrega las concesiones mineras, que está en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas. Quizás generar mayores puentes de diálogo en esa línea, considerar también el tema de la consulta previa para las poblaciones donde están ubicadas también estas concesiones. También mayores exigencias a aquellas empresas o personas que solicitan las concesiones. Ahora, como les decía, es un petitorio, tiene algunos, digamos, exigencias básicas, pero quizás tratar de elevar los requisitos para que lleguen empresas con mayor capacidad de inversión, con mayores exigencias también socioambientales. Y laborales también. Y laborales también. Porque ¿no? veamos lo que pasa, por ejemplo, cómo están laborando los que trabajan en las concesiones en Madre de Dios, ¿no? Exactamente. En esas condiciones... Infrahumana. Exactamente. Uno podría decir, bueno, dado que no hay, digamos, derechos laborales, ni derechos ambientales, ni derechos sociales, esa concesión la retiramos. Claro, y esto ante la vista y paciencia de las propias autoridades locales, con quienes lamentablemente pues comulgan estos empresarios, entre comillas, que autorizan o están realizando esta labor. De alguna u otra manera el Estado está atado de manos, porque el Estado da la concesión solicitando algunos requisitos mínimos, pero no se la puede quitar porque la misma ley lo ampara. Entonces es el Estado contra el Estado, y en esa, digamos, disyuntiva aparece lo que está apareciendo. Ahora, tenemos un área ya devastada en Madre de Dios, están apareciendo otras áreas porque el precio de los minerales, en especial el oro y el cobre, digamos que ha crecido en los últimos años, y la expectativa es que se sigan manteniendo. Y bueno, lo que tenemos ahora es que hay una expansión de eso. Pero se supone que los territorios explotados deberían de ser luego recuperados. Ese sería otro requisito también. Exactamente. Digamos, cuando se les da las concesiones, todo aquel que, digamos, tiene una concesión, tiene, digamos, requisitos previos, o establece unas declaraciones juradas que va a acatar normas ambientales, normas sociales, normas institucionales. Hay toda una serie de requisitos que cumplir, pero en la práctica vemos que en algunos casos eso no se ha cumplido. Aquí vemos que, bueno, según el informe que ustedes han elaborado, el 80% de los productores en Madre de Dios no son propietarios de las concesiones de derecho. Sí, hay, digamos, bastante evidencia que da cuenta de hecho. O sea, esto es casi un mercado de las concesiones, ¿no? Se ha transformado ya en un mercado donde el Estado ha perdido un poco el control. Algunas concesiones se alquilan, hay todo lo, digamos que
hay propietarios que usan el nombre, pero en realidad son otros los que usan, ¿no? Claro, lo que pasa un poco en el transporte, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Digamos. Empresas cascarón que lo único que hacen es afiliar a otros propietarios de los vehículos, que son los que cometen las faltas, y al final esto tienen que ser los responsables, y los reales dueños pues no asumen ninguna. Que más o menos es lo que está pasando también con esto, ¿no? Hay muchos testaferros y hay mucho espacio, no sé si existe la palabra, pero el testaferraje. Ajá. Como no se, digamos, no hay un control por parte del Estado, se da este desorden, se alquilan las concesiones y pasan, eso es lo que he comentado, que trabajadores en condiciones, la verdad, deplorables para el trabajo, el uso desmedido de insumos químicos que degradan la tierra, que tienen un impacto que ya todos lo conocemos, y así varias cosas más, ¿no? Entonces han hecho llegar esta propuesta de repente al grupo de trabajo correspondiente en el Congreso de la República, al propio Ministerio de Energía y Minas, a pesar de que ahora sí, ha dicho su titular. Ayer tuvimos un desayuno de trabajo donde recogimos varias de estas ideas, y la idea es justamente esa, hacerles llegar nuestras propuestas como proyecto de ley. Quizás también como proyecto de ley, recogiendo toda la información que tenemos y que es un estado de la cuestión, que algo no está funcionando bien. O sea, en algunos casos el daño ocasionado por estas concesiones mal hechas es, digamos, ya irreparable, pero es tratar de evitar que se siga produciendo el mismo. Sí, digamos, como les decía en un momento, 6% de todo el territorio nacional estaba concesionado en el año 2002, 20% ahora. No todas funcionan, pero digamos que en ese poca fiscalización que ha habido, hemos llegado a tener territorios que ya son irrecuperables. La idea de nosotros es justamente generar un debate y generar las mejoras en este sistema de entrega de concesiones, ¿no? De entrega de permisos de exploración o explotación. ¿Cuándo se empezó con la entrega de las concesiones en nuestro país? ¿En qué año más o menos? Digamos, ¿Qué década? Concesiones del año 1900, ¿no? Que se han ido, digamos, en la medida que uno pague, uno la mantiene. No puede hacer, digamos, uno puede tener una concesión, puede pagar su derecho, que son $3 por hectárea, y quizás las tiene ahí de manera especulativa hasta que encuentre a alguien que se las compre, o alguien que se las alquile, pero se va generando un mercado, ¿no? Que hay que tener cuidado. Ahora digamos la onza de oro está a $1.300, puede en algún momento, por decirlo, llegar a 2.000, y eso genera una presión en nuestro territorio, se van expandiendo a zonas que no se deben. Y hay un dato, se han identificado una sobreposición de concesiones mineras sobre áreas naturales protegidas. Hay más de 1 millón de hectáreas que se sobreponen. Entonces allí se sigue, digamos, se permite el derecho a explotar, a remover la tierra, o se sigue manteniendo un área natural protegida. ¿Qué es lo que, digamos, impera? La señal del Estado es que quiere darle luz verde a la gran cantidad de proyectos mineros, y por ende todo lo que viene atrás. O sea, ahí la norma no está clara también. Exactamente. No señala de manera específica una delimitación que diga hasta aquí nomás llega la concesión. Exactamente, ¿no? Quizás algunas áreas naturales protegidas fueron creadas después de dar la concesión, pero justamente como fueron creadas después, el Estado no puede, porque ya retroactivamente. Exactamente, y ahí hay un problema. Vamos a recibir algunas llamadas de los oyentes aquí